El campo para los hombres y las mujeres a las labores del hogar. Así fue la vida tradicional, pero Hilda, María, Concepción y Lady, en representación de su madre Alicia, son ejemplo de que la vida y los roles cambian. Ahora ellas trabajan la tierra. En Bolón, Comisaría de Humán, 12 mujeres lucharon hace más de 40 años por un pedazo de tierra para trabajar, pero solo 4 continuaron y se autonombraron el Grupo de Santa Petronila. Felices por ayudar a obtener el sustento de la familia, las guerreras mayas pusieron en práctica lo que aprendieron del campo cuando acompañaban a sus padres. Empezaron a chambear, a tumbarlo. Después lo queman. Ya que está limpio, pues empezaron con, por ejemplo, rábano y cilantro, que chile habanero, que así de todo un poco. A veces elote. Entonces lo que hacen los antiguos, eso aprendimos nosotros. Ahora trabajan 2 hectáreas en donde aran la tierra, siembran, mantienen y cosechan diversos cultivos. Nos sembramos maíz, este es pelón, y ves que jícama, que yuca, que camote. A la cosecha acá hay de todo, hay de todo. Enfrentaron diversos obstáculos, pues la agricultura no es trabajo sencillo. Ahora tienen un problema mayúsculo. Prácticamente, como nos quitaron la corriente, pues nosotros nos necesitamos agua. Por eso la cosecha no da como se debe de dar. Sin embargo, nada las detiene. Así que con cubetas o con regaderas de aluminio dan vida a su parcela. Ni el cansancio, animales ponzoñosos, ni el sol a rajatabla las detiene. La culebra sí hay, pero prácticamente, por ejemplo, esa Shekonay no se queda. El que se queda acá es el cascabel o el que le dicen ¿cómo se llama? Ochcam. Prácticamente sí es cansado, ¿sí? Porque tienes que chapearlo o tienes que deshiervarlo. O si te toca fumigar, tienes que cargar tu bomba y a fumigar. Las mujeres de Santa Petronila recolectan flores para el Día de Muertos y las venden para obtener algo de comer. Aunque trabajan de forma ardua, se sienten felices, libres y fuertes. Las mujeres indígenas están orgullosas de trabajar en donde crecieron. Con imágenes de Jorge Quimés, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.